Y es un gusto tener en estos estudios a Marcelo Maya, César Rodríguez, de la Unión de Trabajadores Rurales. Bienvenidos, un gusto recibirlos. Muchas gracias, buenos días. Están en Montevideo porque un día sí y otro también están en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Es así, me comentaban que estaban en Montevideo producto de negociaciones por distintas situaciones en el Ministerio de Trabajo, en un año muy especial porque está todo el debate de Consejo de Salarios. Marcelo, usted me decía es de Cerro Largo y en su caso, César, de Tacuarembó. De Tacuarembó. ¿Cuáles son, cómo están observando esta protesta iniciada por los autoconvocados, por las gremiales, vinculados con los problemas de rentabilidad de los pequeños y medianos productores en nuestro país? Bueno, primero con preocupación por la cercanía de los consejos de salario. Y luego porque sabemos de que no se puede generalizar, de que hay sectores de que sí hay una preocupación, que no es una crisis, pero cuando usted perfila filas de gente a la orilla de una barranca inestable y viene el río revuelto y bueno, se desbarranca y cae la primera fila, cae la segunda, y cuando hay anuncios apocalípticos de algunos sectores de la economía, esa gente obviamente que está preocupada porque no ha generado espalda lo suficiente para verse alejada de esa situación y siempre está a la orilla de la barranca. Después hay otros sectores que no lo están. Y si usted quiere un ejemplo, es el tema del recambio generacional. Yo le aseguro que de 1.500 hectáreas para arriba no hay problema de recambio generacional. De ahí para abajo sí. Y entonces eso usted lo puede medir en la rentabilidad y el modo de vida de la gente que vive en el campo. Nosotros siempre aspiramos a la población objetivo, nos vemos como aliado coyuntural con el productor familiar. Ahora, culturalmente tienen un problema, ¿no? Que muchas veces se abran en nombre de ellos, pero ellos no abren la boca, o sea, tan como niño que ensucia el pañal quietito y deja que todo el mundo se exprese por ellos. Usted dice los pequeños productores, el productor familiar. Exacto, aquellos que reconocen de que han tenido ayuda, que es insuficiente, pero no dicen que la han tenido, o por lo menos no se expresan, y deja que otros se expresen con otras intenciones, ¿no? Entonces, los más grandes, dice usted. Exacto. Nosotros, por ejemplo, el tema de la renta. El tema de la renta para la ropa, para la lechería, puede superar los $100, para las pasturas los $80. El tema de la discusión de la ley de riego. ¿Usted sabe cuál es el mayor problema entre los arroceros, líos de apartar a caballo? El tema del agua. O por el tema de que cuando están en la misma infraestructura de riego, uno le saca el agua, al otro se la toma toda, o cuando son inversiones particulares, se meten en las cuencas y terminan en la justicia para establecer. Siempre hubo un mercado del agua en el Uruguay. El tema de la discusión del agua es cómo se hace para que esa parte de ese recurso beneficie al pequeño productor y se pueda permanecer en el campo. ¿Sabe cuánto significaría para un sector lechero tener un productor de 200 hectáreas, 20 hectáreas irrigadas de pradera? ¿Cuánto le mejoraría la cantidad de alimento o de pastura para un productor o de cualquier alimentación? ¿Ustedes están de acuerdo con la ley de riego? Porque no les es ajeno que hay todo un debate, incluso la gremial de trabajadores de OCE están recolectando firmas, las organizaciones defensoras del medio ambiente señalan que es perjudicial para los intereses del medio ambiente, que además beneficia a los grandes inversores, porque quienes van a poder hacer esas inversiones van a ser los grandes. Ustedes es todo un tema, ¿no? De pronto reconozco que es un tema muy grande que da para una entrevista por sí sola, ¿no? Pero bueno, como tú trajiste el tema del riego, tuve la necesidad de preguntarles. Se puede discutir y se puede mejorar. Ahora, la que nadie puede negar es la importancia que tiene el riego para la producción y en función del cambio climático que se viene. Yo le voy a explicar una cosa. En este país la producción de arroz anda en 160 y 170 mil hectáreas y por más que anuncien crisis no baja de ahí. Ahora hay una diferencia en cuanto al costo del agua. Cuando el agua es de represa y que alguien hizo una inversión, se paga menos que cuando el agua es del río y no se hizo la inversión. ¿Sabe por qué? Porque la represa tiene un caudal de agua que está proyectado que da para tantas hectáreas y tiene sus restricciones. Porque si la maneja mal y no llueve,
no tiene suministro de agua asegurado. Ahora, el río tiene un suministro de agua asegurado y se cobra mucho más el agua. Entonces, es innegable que el agua es un factor importante y que necesita una regulación. Ustedes reconocen efectivamente, a ver, lo que se está diciendo es, hay problemas de rentabilidad, excepto, yo estaba leyendo algunos informes, excepto el sector forestal, los demás sectores de actividad tienen dificultades. También es cierto que ustedes ahora tienen que ir a los consejos de salarios y se enfrentan con que el mensaje es, no hay plata para dar aumento, para dar ni recuperación salarial ni aumento salarial. Sí, nosotros reconocemos algunas en los últimos 4 años, algún achicamiento en los márgenes de ganancia, sobre todo en los sectores que nos movemos, que es la ganadería, pero ganar menos no significa todo este mensaje bastante apocalíptico que se trata de instalar como clima en un escenario, como tú mencionas, de consejo de salario, negociación colectiva, donde obviamente los trabajadores van por reivindicación no solo salarial, sino también de condiciones de trabajo. Claro, tampoco es lo mismo hablar de una ganancia, de pasar de una ganancia de 450.000 pesos a 420 durante un ejercicio, que hablar de lo que puede percibir como ingreso un productor familiar que vive todo el año con su familia, trabajando y obteniendo fruto de la tierra, que tiene aproximadamente un ingreso de un asalariado. Es decir, estamos hablando de diferentes cosas, estamos hablando de realidades muy distintas. Sí, unos tienen ganancias importantes, usted dice, les puede haber bajado de 450 a 420. Esos determinados sectores, pero después hay otros, como usted dice, un productor familiar tiene un salario como si fuera un trabajador de la ciudad. Es un trabajador rural que comparte también asalariamiento porque si explota un pequeño predio de muy baja escala, de muy pequeña escala, también vende su fuerza de trabajo, presta servicios afralmente, etcétera, etcétera. Para nosotros como trabajadores organizados, la producción familiar es un aliado estratégico. Tenemos una mirada común desde esa realidad, tenemos una identidad común desde esa realidad. Cuando un productor familiar necesita una mano porque tiene una situación diaria, cotidiana que resolver, generalmente recurre a su vecino, que es otro trabajador, y son lugares donde la cultura de la cooperación, la solidaridad está instalada todavía. Y hay toda una cuestión que es más de fondo con el tema de la emigración rural y del despoblamiento de la campaña, que tiene que ver con esa pérdida de identidad. Nosotros cuando hablamos de números, cuando hablamos de 12.000 productores familiares que se han ido en 10, 12 años a principios de siglo, está bien, son números, son familias, son seres, son personas, son vecinos, son amigos que han emigrado. Pero hay también allí una cuestión de una sangría en cuanto a la propia cultura y a la propia identidad cultural, a la práctica cotidiana, a la práctica de valores que se van perdiendo, y que obviamente un productor familiar no se puede producir de la noche a la mañana, ¿no? Marcelo recién mencionaba como un tema grave y central el tema del recambio generacional. Tenemos allí instalado un problema que es el envejecimiento de los cabezas de familia, digamos, en este sector, que es muy alto. Tenemos la ida de los jóvenes, de los gurises, de la rama de producción, en un altísimo porcentaje. Ese porcentaje que es muy alto, que está medido, que anda por un 80-85%, no retorna, se va a otra rama y no retorna. No retorna porque obviamente en una sociedad de la información tampoco hay un proyecto allí que sea atractivo, que los retenga, que los seduzca, que los enamore y que los instale, claro, para desarrollar su proyecto de vida. Claro, ven a sus Nosotros padres lo hemos mencionado, perdiendo cosechas. Lo hemos mencionado, al final de la vida, con
con el cuerpo reventado, con una jubilación de 9.000, 10.000 pesos. No es atractivo para un joven seguir ese camino. Yo no quiero hacer lo que, viejo, yo no quiero hacer lo que hiciste vos. Por otro lado, bueno, esa renovación que no está preparada, que no existe hoy, ese envejecimiento que no tiene relevo, y bueno, y ese joven que se va, que se instala en otra rama, que se instala también en otra rama, porque bueno, porque si es asalariado o tiene que ser asalariado, tampoco es seductor percibir un salario de peón común, ganando 15, 16, 17 mil pesos, generalmente con dedicación bastante permanente, porque en algunos ciclos de la ganadería hay que estar o estar. Claro. Y en cambio, bueno, en otros sectores de la industria, de la construcción, etcétera, bueno, se cumplen las 8 horas, no hay que pagar la herramienta. En la producción agropecuaria, el peón todavía paga su apero. Esa es una de las reivindicaciones que nosotros tenemos presentadas sobre la mesa. Yo le quería preguntar eso, cuando usted decía no solo el tema de la recuperación salarial, los incrementos salariales, sino también las condiciones de trabajo. ¿A qué hacen referencia? Hacemos referencia a que hay una postergación, un rezago histórico todavía, así como ha pasado con las 8 horas que llegan a lo agrario 100 años después que en la industria. Todavía hoy el peón paga su recado, que es el apero con el que se ensilla el caballo, lleva su herramienta, es una herramienta, el concepto de herramienta de trabajo es muy claro, o por lo menos para un sector en industria está muy claro, que la empresa lo provee. Todavía culturalmente está instalado en el imaginario, digamos, de la empresa agropecuaria, que se toma a peón con recado, ¿no? Con apero. Ese es uno de los temas. Pero hay otro tema que tiene que ver con la llegada de la mecanización a la producción, sobre todo en los sectores más intensivos, y que es la diferencia entre las categorías. La diferencia hoy entre las categorías es muy baja, son porcentajes ínfimos, que no justifican a veces la responsabilidad de estar sobre una maquinaria altamente, muy costosa y altamente tecnificada, con esa responsabilidad, por una diferencia ínfima de categoría en el ingreso de salario. ¿Ustedes creen que hay una movida política, que esto es un movimiento político contra el gobierno? Yo qué sé, hay de todo en este país, estamos bastante politizados, pero yo creo que esto es un tema de propuesta. Acá estamos hablando de que yo creo que para atacar la problemática de la erradicación, que la gente pueda estar en el campo y repoblar el campo, tiene que ser una serie de políticas que lleve a que ese productor que trabaja día a día y que no logra ver el esfuerzo de su trabajo plasmado, por lo cual no logra seducir a las generaciones venideras que sigan, porque en realidad arriesga capital, ¿no? Un trabajador entra a laburar con los brazos en el régimen de trabajo, obviamente que tiene la diferenciación de que tiene que estar sometido a un régimen, cosa que el productor familiar tiene esa sensación de libertad un poco, ¿no? que es lo que hace que mucha gente todavía permanezca en el campo, más allá del sacrificio. Pero son una serie, yo le digo, la baja del combustible, hay sectores que para hacer una pradera gastas cuando mucho 50 litros de gasoil por hectárea. O sea, en la baja de la energía hay sectores que, ¿me entiende? Pero una serie de medidas apuntadas a determinada escala de la producción hace a que le mejore la rentabilidad. César, a su criterio, las medidas anunciadas por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, ¿son insuficientes? Primero creo que hay que reconocer que en estos periodos, desde el 2005 para acá, la producción familiar ha tenido un fortalecimiento muy importante a nivel de apuntalamiento financiero, emergencias por sequía, desarrollo de planes ovinos, cambio climático, en fin, desde los programas de producción responsable del inicio
estos periodos que han sido factores muy importantes para por lo menos poder sostener el quedarse, el producir, el incorporar algunas técnicas de manejo de bajo costo, etcétera, para la producción. Lo que pasa que, claro, eso tampoco es una garantía de que se pueda tomar conciencia y se pueda desde el grupo familiar estar involucrado en un proceso social que es mucho más complejo, que tiene que ver con otros fenómenos sociales que están existiendo y que son procesos que se están dando más a nivel un poco más grande, ¿no? A nivel nacional y más a nivel regional. Esas ayudas han estado. Creo que hay que hilar un poco más fino en cuanto a estos sectores que mencionaba Marcelo recién. Estaba pensando, por ejemplo, en el apuntalamiento necesario para los grupos de colonos que recién se inician, que necesitan sí o sí un capital de giro o un oxígeno para hacer andar ese proyecto. En muchos casos estos grupos son grupos de asalariados mixtos con muy pequeños productores familiares, que es un poco el perfil colectivo que tienen los que colonos, pide el Instituto de Colonización. Pero obvio, allí tenemos que inyectar también recursos, porque se necesita maquinaria, se necesita laboreo, se necesitan insumos de fuera de los sistemas, sin los cuales es muy cuesta arriba poder funcionar.